Hola, en este video esto lo grabaremos la clase de la videoconferencias sesión 3.3. Vamos a iniciar haciéndose una pregunta: ¿cuál es el requisito para que exista la inversa de una función? De cualquier función, ¿no? O sea, ¿qué requisito debe cumplir para que en realidad puedas decir que existe la inversa? Entonces, la respuesta es que la función sea inyectiva, ¿no? Es como si nosotros nos preguntamos esto, ¿cuál es el requisito para sacar un título universitario? Terminar los estudios. En este caso, para que la función tenga inversa, es necesario, obligado, que sea inyectiva. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿cuándo se dice que una función es inyectiva? Hay dos formas: en forma analítica y en forma gráfica. En forma analítica lo vemos posteriormente, ahora lo vamos a ver en forma gráfica. ¿Qué significa en forma gráfica? Si nosotros trazamos la recta horizontal, debe cortarlo en un solo punto. Eso quiere decir que para cada x solo existe un único valor y. Ahora, una vez que es inyectiva, tiene inversa. Y si tiene inversa, podemos encontrar la función inversa. Y podemos ver que la función inversa tiene un dominio y tiene un rango. Y eso está relacionado con el dominio y rango de la misma función. Por ejemplo, dominio de la función inversa es el rango de la función y rango de la función inversa es el dominio de la función. Ojo, este es muy importante porque esto implica que nos está indicando que vamos a cambiar el x por el y. Vamos a ver un primer ejemplo. En este caso vemos, dice, si una función es inyectiva si solo si todas las rectas horizontales intersectan a la gráfica a lo más en un punto, o sea, como máximo en un punto. Si lo intersecta en dos, ya no es inyectiva. En este caso la gráfica no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para un valor A tenemos un valor de y para otro valor B, que en X tenemos el mismo valor Y. No es, entonces esta no es inyectiva, porque si vemos, trazamos la recta horizontal, corta en dos puntos. Acá tenemos un punto y acá tendríamos otro punto si trazamos la horizontal. Entonces, esta gráfica no representa una función inyectiva. Ejemplo número 1. Nos dan una función cuya regla de correspondencia y definida en un determinado intervalo nos dicen si es inyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a analizar si es inyectiva? Mediante un gráfico. Entonces vamos primero conocimientos previos, unas preguntas, dado cuatro gráficos, cuál de ellos son o son funciones inyectivas o representan a una función inyectiva. Vemos que la primera no es función inyectiva porque si trazamos la recta horizontal corta en dos puntos. La C tampoco es función inyectiva, al trazar la recta horizontal corta también en dos puntos, ¿no? Pero la B y la D, vemos que si trazamos la recta horizontal va a cortar al gráfico en un único punto, ¿no? Entonces las respuestas en la D también, al trazar la recta horizontal corta en un solo punto. Entonces observamos que la respuesta tendría que ser B y D. C. Son inyectivas porque al trazar la recta horizontal debe cortar en un solo punto. Recuerden, eso es muy importante. Entonces, si lo corta en un solo punto, la función es inyectiva. Entonces vamos a responder a la pregunta haciendo su gráfico. Entonces dice paso 1, graficar. Graficamos, ahora verificamos con la recta horizontal, trazamos las rectas y vemos que aquí hay una recta que corta en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. ¿Quién no es inyectiva? Esta función. ¿Dónde? En este dominio. Porque si definimos otro dominio podría ser, pero en este dominio no lo es. Entonces ahí está. Profesor, pero acá lo corta en un punto, acá también, pero ahí hay una ya que no lo corta en dos puntos. Basta que exista una que lo corte en dos puntos, ya no es inyectiva. Paso 2 dice: con el criterio de la recta horizontal, la función no es inyectiva. Entonces ahora ejemplo número 2. Dado una función f con regla de correspondencia, es una raíz, trasladada hacia la izquierda, menos 2 unidades y una hacia abajo. Justifique, dice que si f a la menos 1, o sea, la inversa, no es que es 1 sobre f. Por favor, no confundir acá, no vaya a escribir 1 sobre f. No, no, no. Esto es función inversa. Existe, dice. Existe esta función inversa y luego si existe, grafique pues
las dos funciones, la función y su inversa en un mismo plano. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para saber si existe la inversa? Primero debemos averiguar si es inyectiva. Entonces, solución, paso 1, ver si es inyectiva. Graficamos, vemos que la recta es horizontal, si lo trazamos corta en un solo punto, por lo tanto, sí es una función inyectiva. Y si es una función inyectiva, se puede calcular su inversa, o sea, si existe su inversa. ¿Cómo vamos a calcular su inversa? Ahí viene el segundo paso. Vemos el segundo paso, identificamos, dice, algunos puntos. ¿Qué significa la inversa? Es intercambiar el x por el y. Ahí está. ¿Cómo hemos hallado estos puntos? Tabulando. ¿Y cómo hallamos los puntos de la inversa? Como pares ordenados, intercambiando el x por el y. Muy bien. Ahora, paso 3, vamos a graficar porque nos piden graficar en el mismo plano. Pero ya tenemos estos puntos. Para la función, la cual está acá en el paso 1, y para la función inversa, que lo vamos a ubicar los puntos y vamos a graficar. Ojo, ¿qué debemos tener en cuenta? Antes de ubicar estos puntos de la inversa es siempre necesario, obligatorio, trazar la recta identidad. ¿Qué cosa es la recta identidad? Y igual a x, o sea, si el x es 1, y 1, si el x es 2, y 2, si el x es 3, el y también es 3, y así sucesivamente. Por eso se llama recta identidad. Ahí está. Y se ve que la inversa va a ser simétrica a esto. Muy bien, ahí está el primer punto ubicado. Su simétrico sería el de la inversa. Ahí está. Segundo punto, tenemos en la gráfica, va a ser su simétrico, ¿cuál? En este caso 0, menos 1. Ahí está. Siguiente, 2, 1. 2, 1. Que está acá, su simétrico sería 1, 2. Ahí está. Y ahora trazamos la gráfica y vemos que la gráfica es simétrica respecto a la identidad. Profesor, ¿podemos ver su dominio? Sí, recordar que el dominio de la función es el rango de la inversa y que el rango de la función es el dominio de la inversa, ¿no? Ahí está. Por eso dice, los gráficos f y su inversa son simétricos respecto a la identidad. Bien, continuando, un ejemplo número 3, da una función, que en este caso una cuadrática, definido para los x mayores que 0, justifique si existe la inversa. Ojo, en este caso están dándonos el dominio, solamente queremos analizar para x mayor que 0, porque si sabemos la cuadrática no es inyectiva, pero en este caso me dicen para x mayor que 0 nada más. Vamos a ver. Primero, es inyectiva, hacemos la gráfica, trazamos las horizontales y corten un punto, por lo tanto es inyectiva por el criterio de la recta horizontal. Y si es inyectiva, existe esto. Así se concluye. Si es inyectiva, existe esto. Entonces, como dice, es inyectiva, entonces existe la inversa. Segundo paso, vamos a hallar la regla de correspondencia de la inversa. ¿Cómo lo hallamos? Invirtiendo el x por el y, o sea, haciendo un cambio. Ahí tenemos la función, vamos a cambiar, en vez de y vamos a poner x, y en vez de x, y. Ahora lo despejamos y es la inversa. Al despejar el y, ya es la inversa. Entonces su dominio de la inversa es el rango de esta función y su rango es de 1 más infinito, entonces ya tenemos el dominio de la inversa. Y el rango sería el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? X mayor que 0, mayor o igual que 0, por lo tanto ahí está. Un criterio fundamental que se debe siempre recordar. Ahora, nos piden graficar, lo graficamos. ¿Es necesario tabular? Sí, o ya de frente en el gráfico van señalando los puntos con simetría respecto a la identidad. Ahí está la función, trazamos la identidad obligado y ahora la simetría, este punto con el de acá, este punto con el de acá, el punto de acá que sería 2, 5, ahora sería 5, 2, 5, 2, acá. Y ahí está, entonces, miren, esa es una forma casi natural ya de ver esos puntos. Y ahora trazamos la gráfica. Muy bien. Y ahí se ve la simetría respecto a la identidad. Por eso es tan importante tener la recta identidad. Un cuarto ejemplo, de igual forma, simplemente nos preguntan lo mismo. Miren, 3 ejemplos con las mismas características. Las funciones son diferentes, pero nos piden lo mismo. Nos piden que justifiquemos si existe la inversa. Y entonces paso 1 es ver si es inyectiva.
¿Cómo? Mediante el método de la recta horizontal. Pero para usar el método de la recta horizontal hay que graficar la función. Esta es la gráfica de la función. Trazamos, lo corta en un solo punto. Por lo tanto decimos que por este método de la recta horizontal esa función es inyectiva. Y si es inyectiva, existe la inversa. Si existe la inversa, debemos determinar la inversa o en todo caso graficarlo. Muy bien, ahí tenemos la función. Vamos a cambiar para hallar la inversa. En vez de y es el x y en vez de x el y. Muy bien, despejamos el y de acá. Despejar el y es la inversa. Ahora el rango de la función inversa es el dominio de esta función. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Inicia en donde, en menos 1 a más infinito, de menos 1 a más infinito. El rango de menos infinito a 3, eso sería el dominio de la inversa. Ok, pregunta número 4. En este caso podemos hacer la gráfica. Muy bien, tenemos la función, trazamos la identidad y después de trazar la identidad, bueno, ubicamos los puntos de simetría. El menos 1,3 debería ser 3, menos 1, o sea, acá. Ahí está. Siguiente punto, 0,1 debería ser, este caso, 1,0. Ahí está. Y así sucesivamente el punto, por ejemplo, considerando 3 menos 1, sería acá menos 1, 3. Y ahí está. Y por lo tanto tenemos la gráfica. Si observamos es simétrica respecto a la identidad. Podemos tener su dominio, ya saben cómo es, qué relación tiene el dominio con el rango de la inversa, el dominio de la función con el rango de la inversa y su rango con el dominio de la función inversa, ¿no? Hay una relación muy importante ahí. Pregunta número 5 y última. Dada la función f con regla de correspondencia, justifique si existe la inversa. De nuevo la misma pregunta. Y si existe, determine qué cosa, la gráfica de la función y de su inversa en un mismo plano. Solución inyectiva. ¿Cómo vamos a probar que esto es inyectiva? Tenemos que trazar su gráfica. Y ahora, ¿cómo justificamos que es inyectiva? Trazando las rectas horizontales. ¿Corta en un solo punto? Sí. Entonces, por criterio de la recta horizontal, la función es inyectiva. Así se debe contestar. Por este criterio, la función es inyectiva. Y si es inyectiva, existe la inversa. ¿Ven? Miren cómo se escribe. Por el criterio de la recta horizontal, la función es inyectiva, porque corta en un solo punto. Entonces, existe la inversa. Y ahora podemos graficar en un solo plano las dos funciones. Pero primero vamos a hallar la regla de correspondencia. ¿Cómo llamo la regla de correspondencia? Cambiando, dice acá, el x por el y. Esta es la función, cambiamos en vez de y el x y en vez de x el y. Despejamos de acá el y es la inversa. Profesor, el dominio de la inversa es el rango de la función. Y el rango de la inversa es el dominio de la función, ¿no? Y el dominio de la función se ve de acá, que todo lo real es menos el 2. Ahí está. Y eso sería el rango de la inversa. Y además vemos según la gráfica y según que ustedes pueden hacerlo también con la ClassPath, con la calculadora ClassPath, en este caso la asíntota horizontal es y igual a 1. Eso quiere decir que el rango de la función en todo lo real es menos 1, que equivale a decir el dominio de la inversa. Entonces ahora vamos a graficarlo. Tenemos la función, graficamos la identidad y después las simetrías. Miren las simetrías y ahí está la gráfica. La simetría, ahí está, y ahí tenemos la gráfica. Muy bien, tenemos la función y tenemos inversa con una simetría respecto a la identidad, a la función identidad. Muy bien, espero que esto les sirva de apoyo y puedan resolver su tarea con éxito. Hasta una próxima oportunidad.